Buen día, cookie crochetera del mundo. ¿Cómo estás? ¿Cómo me ves con este super gorro preparando el invierno? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Divino? ¿No es divino? ¿Es fantástico? ¿No es fantástico? ¿Fácil de tejer? Sí es, ya te lo digo. Y vamos a ir a tejerlo sin prisa, pero sin pausa. Absolutamente ideal. Decirte que creo que le voy a hacer a juego el cuello y algo para las manos, guantes, mitones, algo. Dime si te apetece la idea o si con el gorro es suficiente. ¿Te parece? Dime si te parece buena idea o no. Si te apetece, o sea, si quieres que tejamos el resto de complementos, me cuentas, me regalas tu comentario y si hay muchos comentarios, yo tejo los complementos, ¿vale? Si no interesa, no pasa nada, vamos al siguiente vídeo y al siguiente proyecto hasta que encontremos el top, ¿vale? Pero si te gusta, pues yo creo que un cuello o una bufanda y hacer así algunos complementos puede ser buena idea para estar divinas este invierno. Porque me encantó el resultado, lo cierto es que me encantó el resultado. Bueno, yo te lo dejo, si te apetece, me cuentas. Vamos con el vídeo. ¿Te has acordado de darle like? Vamos a empezar tejiendo una fila de cadenas. Voy a tejer con un ganchillo 5 milímetros y una filita de cadenas. Sabéis que siempre muy floja, nada de tensión, estrés cero. Este va a ser nuestro lema siempre. Suavecito, suavecito, suavecito. Para arriba, para arriba, para arriba. De unos 24-25 centímetros. Voy a dejaros en el blog las medidas que debería tener si es una talla más pequeña. Bien. Y también voy a dejaros en el blog las medidas si quisierais que tuviese un ribete doble al principio. Bien, entonces vamos a tejer ahí hasta tener las cadenas por valor de 24 centímetros. A ver si soy capaz. Ahí. Mira. 24 centímetros. Ahí lo dejo. Entonces, vamos a tejer todas estas cadenitas, tantas como 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 y 1. 42 que sean pares. Vale, tenemos los 42 puntos que van a ser necesarios para tejer nuestro gorro. Una cadenita para tomar altura. Y los 6 primeros puntos los vamos a tejer en puntos deslizados. 2, 3, 4, 5 y 6. 5. 5 solo, perdonadme, ¿vale? 5 solo. Voy a marcar hasta el punto quinto. Voy a marcar ese punto para que siempre tengamos claro cuáles son los 5 puntos que nosotros necesitamos ahí, ¿vale? Así. ¿Os parece? Y seguido vamos a tejer el resto, son puntos bajos. Bien, toda la vuelta primera vamos a tejerla en punto bajo hasta llegar al último de los puntos. Tenemos en total 42. Hemos dicho. Y 24 centímetros de largo en nuestro gorro. ¿Vale? Así pues, vamos a tejerlo del tirón. Así.
Tenemos la primera vuelta terminada. ¿Fácil? ¿Sí? Vale. Vamos con la siguiente de las vueltas, segunda de las vueltas. Y vamos a tejer todo el tiempo en la hebra trasera. Punto bajo. La primera cadena no nos ha servido como punto, ¿vale? Este es el primero de los puntos. Si no tenéis claro cuáles son los puntos, porque sois muy principiantes, que no pasa nada, podéis marcar este primer y último punto y siempre vais a tener claro dónde está el principio y el final de las vueltas. Porque cuando estás arrancando, a veces es complicado ver los puntos y no pasa nada porque hagamos esto. ¿Bien? Entonces lo tejemos y vamos a tejer en punto bajo. Con la hebrita trasera, ¿veis el eslabón que ha generado el punto bajo? Bueno, pues la hebra que está sola, la más alejada de nosotros y no respecto del huequito que define el punto, sino en la hebra trasera. Ahí vamos a poner nuestros puntos, ¿vale? Pues sea, vamos hasta la marca que hemos hecho, que define los 5 puntos que vamos a tejer diferentes todas las vueltas. ¿Bien? Genial. Pues venga, vamos a ello. Vamos a tejer punto bajo en hebra trasera hasta que lleguemos ahí, a esa marca. Que os recuerdo eran los últimos 5 puntos. Chiquito el ovillo que tengo, ¿eh? Chiquito ovillo con el que estoy tejiendo. Qué chulada. Aquí es bonito el hilo, ¿eh? Me gustó el hilo. Vamos ahí. Llego a mi marca, ¿vale? Que me indica los últimos 5 puntos. Pues nada, quito mi marcador y tejo el primero de los puntos y lo tejo deslizado. Voy a volver a marcarlo. Da mucha tranquilidad para las personas. Bueno, da mucha tranquilidad para todo el mundo. Lo cierto es eso, porque no te tienes que despistar, no te despistas viendo. Pero igualmente, si eres principiante, te lo recomiendo encarecidamente. ¿Vale? Venga, 4 y el último. Bien. Vamos con la siguiente de las vueltas. 3. Tejo una cadenita y los 5 primeros puntos deslizados. 1, 2, 3, 4 y 5. Bueno, yo ya os lo he contado. Ahora si queréis lo marcáis, si no, no. Lo voy a seguir marcando, así es que no me cuesta nada. ¿Vale? Marcamos ese 5, el punto número 5. Ahora que ya tenemos los 5 puntos en nuestro marcador, la idea sería saltar un punto y en el siguiente voy a tejer un punto bajo. Y ahora, y después, y me voy al punto que he dejado sin tejer, voy a tejer como si hiciese un medio punto alto, o paso la hebra y saco esas dos y luego vuelvo a tejer. Y ahora me voy a las dos siguientes. El primero le salto y tejo un punto bajo en el primero y en el siguiente, y yéndome hacia atrás, voy a ir y poner ese medio punto alto, vamos a decirlo ahí, del que me deshago solo de las dos primeras hebras para luego tejer el resto. Para pronunciar más el desnivel, o sea, para que se la dé un poquito más. Me voy a los dos siguientes y tejo primero el que está más lejos, el segundo, y ahora me voy para atrás y tejo. Saco solo dos hebras y luego las otras dos. Salto salto uno y en el siguiente tejo el punto bajo. Y ahora me voy para atrás, paso lazada al ganchillo, el crochet al punto anterior del que estoy tejiendo. Saco dos y saco una. Los dos siguientes. Salto un punto y en el siguiente punto bajo y luego para atrás. Pongo ahí
y pongo ahí. Los dos siguientes, el primero punto bajo y luego hacia atrás. Bien, ahí y ahí. ¿Ves? Qué chulo queda. Venga, seguimos. Los dos siguientes. Punto bajo y hacia atrás. 1 y 2. Y ahora, y los últimos puntos los voy a tejer enganchando la hebra trasera y solo punto bajo. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Repetimos hebra, o sea, cadena. Y empezamos poniendo los puntos bajos, los 8 primeros puntos bajos de hebra trasera. 1, 2, 3, 4, 6, 7 y 8. Bien. Y ahora vuelvo a tejer de la misma forma en que hiciera los puntos anteriores. Es decir, salto 1 y en el siguiente pongo un punto bajo. Me voy con la hebra al punto de atrás para tejer igual. Ahí y ahí. Bien, lo mismo, salto 1 y me voy al siguiente y tejo ese punto bajo. Y al de atrás para tejer igual. Bien, salto 1 y al siguiente. Todo el tiempo va a ser igual, o sea, va a ser fácil de realizar esta puntada. Ahí terminamos tejiendo esos últimos 5 puntos deslizados. 2, 3, 4 y 5. Para seguir tejiendo de la misma forma, es decir, cadenita, me voy para allá y tejo 5 puntos deslizados. 3, 4 y 5. Si queréis, lo marcáis. Si no queréis, no, ¿vale? Yo ya lo marco porque sí, pero bien. Tenemos entonces estas dos de filas donde vamos a definir nuestro dibujo, nuestro motivo, que son super cookies. Y ahora vamos a tejer dos vueltas en puntos bajos en la hebra trasera. Bien, porque vamos a estar repitiendo todo el tiempo igual. Vamos a repetir la fila 2, 3, 4 y 5, digamos, todo el tiempo. Realmente van a ser dos filas de puntos bajos en hebra trasera y las dos filas que tienen nuestro motivo, nuestro dibujo. ¿Vale? Esta inclinación del punto medio alto o variación del punto puff, podríamos llamar. Bien. Entonces, bueno, pues vamos a ir dos vueltas en puntos bajos en hebra trasera. Bien. Salvando los últimos 5 de este lado que siempre van a ser puntos deslizados. Bien. Y del otro lado, que va a ser, digamos, va a ser la parte que va a estar sujeta a nuestra frente y a nuestra nuca, pues ahí vamos a dejar esos puntos. Siempre los vamos a dejar tejidos. Vamos a separar tres partes. Vamos a tejer estos. Bien, llegamos entonces a la zona en la que va nuestro elástico, digamos, de nuestro gorro.
Pues ahí tejemos los puntos, igual, punto bajo. Ahí está, los 8 puntos primeros no van a cambiarnos en absoluto. Bien. No van a cambiar en nada porque van a ir siempre las vueltas de puntos bajos en hebra trasera son lo mismo que el punto elástico y cuando cambiemos y tejamos esto, vamos a tejer los últimos 8 con este mismo motivo. Bien, con lo cual, todo en orden, todo comprendido, todo fantástico. Bueno, pues voy a tejer esta segunda vuelta de punto bajo en hebra trasera para ver cómo volveríamos a realizar nuestro motivo. ¿Os parece? Venga, vamos allá. Bien, pues ya estoy llegando al último de los puntos bajos con hebra trasera y quito mi marca para tejer los últimos 5 en punto deslizado en la hebra trasera también de la cadena de los eslabones que define nuestro punto. ¿Vale? Una cadenita y volvemos a contar esos 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Yo os vuelvo a insistir, si queréis lo marcáis. Si queréis y lo veis claro y lo tenéis clarísimo, no marquéis. Bien. Ahora volvemos. Voy a sacar hebra de mi sencillo ovillo. Porque encima no la he sacado por dentro y ahora tengo que estar moviendo el ovillo todo el rato. Pero bueno, no pasa nada. Entonces, para la siguiente volvemos a repetir este motivo. Es decir, salto el primer punto, me voy al siguiente y tejo primero un punto bajo y seguido, ¿vale?, el punto medio alto del que saco solo 2 hebras y luego la siguiente. Entonces, este punto ya está tejido, me voy a los 2 siguientes, salto ahí y a ver si somos capaces de verlo bien. Y el punto está aquí. Bien. Problemas que nos podemos encontrar, que no nos demos cuenta que este punto ya está tejido y lo consideremos un punto, porque al cruzarlos, sin querer, este punto se va a quedar como más abierto. Ojo, este punto ya está tejido, ¿vale? Ponerlo sino así para que veáis hasta dónde llega. Los 2 siguientes son estos 2. Y entonces ahí, punto bajo y ahí, punto medio alto o el punto de dibujo, ¿no? Motivo. Ahí y hacia atrás. Bien. Bueno, pues vamos a estar repitiendo esta vuelta, estas 4 vueltas todo el tiempo, las 2 de los puntos medios altos y las 2 de puntos bajos en hebra trasera y al final pues vamos a tener un gorro súper excepcional. Vamos a verlo, mirad, ¿veis? Aquí está cómo queda realmente. Esta es la parte de atrás que también está francamente muy bonita, pero me gusta más esta. ¿Vale? Venga, pues tejemos todo el rato así y vamos a ver qué maravilla nos ha quedado. Bueno, mirar cómo queda el tejido después de unos 152 centímetros. ¿Cuántas vueltas? 2, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Y 16, 32 y 32, 64 vueltas. Mirad cómo está el tejido después de 64 vueltas. ¿Espectacular o no es espectacular? Este es el derecho, pero es que la parte de atrás tampoco ni se queda tan mal, ¿eh? O sea, tan divina como la parte de delante. Con lo cual, vamos a tener algo distinto, un poquito diferente el dibujo, ¿veis? Porque aquí se nos queda enmarcado nuestro punto inclinado y aquí se nos queda menos, pero igualmente, igual de bonito. En fin, a lo que vamos, que ya me olvido yo de derecho y revés. Ahora solo queda unir, ¿vale? Aquí es donde vamos a poner nuestro
pompón. Y aquí está nuestra cabecita. Estas vueltas de aquí, o sea, este es el cerco, el borde de nuestro gorro pegado a nuestra frente y a nuestra nuca. Ni que decir tiene que si aquí quieres poner más vueltas para girarlo, por ejemplo, pues tan libre como tú quieras y te muestres. La imaginación al poder. Yo solo soy una guía en la que poder apoyarte para crear tus propias creaciones, ¿vale? O sea que ahí lo ves, ahí te lo dejo y ahí disfruta cuanto quieras. Bien, ahora que ya tenemos todo nuestro cuerpo del gorro tejido, solo nos va a quedar unir estas dos. Las voy a unir con la aguja de coser, con la aguja lanera, porque creo que el resultado va a ser mucho más espectacular. Bien, entonces, para hacer esto, vamos a enhebrar nuestra aguja lanera, en este caso de plástico. Igual he puesto una hebra demasiado grande. Wow. Igual sí. Ahí tengo mi cadenita al aire para que no se desmonte nada. Y vamos a enganchar nuestra hebra, la hebra trasera de el punto último de la última vuelta con la cadena de inicio. En este caso solo tenemos una. Ahí, ahí. Definitivamente he dejado muy grande. Vamos a pasar ahora de nuevo por ahí y la siguiente de las cadenas. Bien, pasamos de nuevo por el siguiente de los puntos en su hebrita trasera. Ahí. Y la siguiente de las cadenas. ¿Vale? Venga, pues seguimos así hasta el final del gorro y nos encontramos. Ya sabéis que yo con la aguja de coser soy más que un monstruo, ¿eh? Mucho más que un monstruo. Pero vamos a ir puntito a puntito, ¿vale? Vamos allá. Escondo la hebra, corto lo que me sobra, le doy la vuelta y tenemos la primera parte tejida. A ver, ahí. La primera unión ya hecha. ¿Divina o no divina? ¿Se ve o no se ve? Vamos, está fantástica. Y nos quedaría unir todos los puntos que tenemos aquí. Para eso vamos a utilizar, mira, la hebra que nos ha sobrado. Va a ser perfecta. Y aquí lo que vamos a hacer es ir pasando por todos los... Vamos a ir pasando por todos los puntos. Ahí dejamos un poquito. Y por todas las vueltas voy a ir enganchando uno. Aquí ya estamos en el final. Ahí. Y ahora tiramos, ¿vale? Tiramos de las dos hebras, de los dos lados, para que se junten súper bien. Para que se junte nuestro gorrito, nuestras hebras de nuestro gorrito, súper, súper. Ahí. Le vamos a hacer un nudito. Así. Vamos a hacer un nudito. Apretamos el nudito, lo hacemos doble y ahora escondemos un poco nuestras hebras. Ya estamos en el final, has llegado hasta aquí y te felicito por ello, te doy las gracias. Y por otro lado, preguntarte, ¿qué te ha parecido? ¿Cómo te quedas? ¿Fácil? ¿El punto? ¿Llamativo?
atractivo, divino. ¿Quieres que sigamos? Acuérdate, si te ha gustado y quieres ver el resto de complementos, déjame tu comentario, porque si hay muchos comentarios y muchas visualizaciones en el vídeo, yo lo haré, ¿vale? Vamos allá.